viendo esto, vamos a esta unidad 17, donde vamos a hablar de en las máquinas de corriente continua, de las pérdidas y el rendimiento. En cuanto a las pérdidas, en principio, nosotros en las máquinas de corriente continua, reiteremos, hay una transferencia de esto y hay un circuito de excitación. Entonces vamos a tener, independientemente del tipo de máquina que se trate, ya sea motor o generador, vamos a tener como tres familias de pérdidas. Una de ellas que son las pérdidas en vacío, donde siempre van a estar presentes. O sea, toda vez que la máquina gire, vamos a tener algunas pérdidas en vacío. El otro grupo de pérdidas son las pérdidas que se van a producir en el circuito de excitación. Que esta excitación ya lo hemos visto, puede ser independiente, puede ser autoexcitación. Y dentro de este sistema de excitación hay una de las pérdidas que no vamos a considerar en este grupo, dado que la tercera familia son las pérdidas en carga. Entonces, la excitación serie y dentro de la excitación compuesta, la parte del arrollamiento serie, va a ser considerada como pérdida en carga, porque ahí circula toda la corriente de carga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos planteado en esta primera página, digamos así. Las pérdidas en vacío, las pérdidas por excitación y las pérdidas por la corriente de carga. Dentro de las pérdidas en vacío son aquellas que, como les dije, van a estar presentes en todas circunstancias, como por ejemplo que hay un inducido que está girando. Ese inducido tiene dos puntos de apoyo, por lo menos, que son los cojinetes. Entonces, ahí hay un rozamiento que podrá ser mayor o menor, pero en definitiva hay un rozamiento que me está consumiendo potencia mecánica. Se consideran pérdidas. Además de eso, el inducido, al girar, por el solo hecho de girar, va a friccionar con el aire. Y esta fricción con el aire me va a producir también, me incrementa las pérdidas, va a depender del diseño y además de eso, la parte del ventilador. En realidad nosotros necesitamos esa ventilación para que me fuerce la circulación del paso de aire para refrigerar justamente en el inducido y parte del estator y disipar las pérdidas por calor. Y por otro lado, dentro de las pérdidas en vacío, aunque no circule corriente, las escobillas están rozando sobre el colector, por lo tanto hay una cierta carga mecánica que le está produciendo ese roce. ¿Sí? No estoy hablando de la circulación de corriente a través de la escobilla. Estoy hablando simplemente del roce que va a producir una pérdida mecánica. La otra parte son las pérdidas debido a la potencia consumida por el ventilador. O sea, el ventilador puede ser más complejo o menos complejo. Y por último, también voy a tener las pérdidas en el hierro. Ustedes dirán, en una máquina de corriente continua, si tiene un solo sentido, ¿por qué voy a tener pérdidas en el hierro? Bueno, ya en un ratito voy a responder esa pregunta. Dentro de las pérdidas por excitación, tenemos las pérdidas desarrolladas por la corriente en los circuitos de excitación en derivación y en la parte de la excitación independiente.
O sea, recordemos que la autoexcitación puede ser serie, derivación o compuesta. Entonces, la parte de derivación lo vamos a considerar como pérdidas por excitación. Y dentro de la compuesta, como les dije recién, la parte de derivación. La parte de serie no, ese va a ir en carga. Y la excitación independiente solamente vamos a considerar la parte de las pérdidas por efecto Joule en el arrollamiento de excitación independiente. Recuerden que la tercera forma era la excitación propia, que era una mezcla, digamos, de un generador en derivación que alimentaba, y esto ahí oficiaba como independiente para la excitatriz principal. Y por último tenemos las pérdidas en carga. Esto que sea por último no significa que sean menos importantes, sino que van a ser en realidad las más importantes, donde tenemos esencialmente efecto Joule en el arrollamiento inducido, y ahí van a aparecer unas pérdidas adicionales que ya vamos a mencionar por qué están estas pérdidas adicionales. Y también vamos a tener las pérdidas por efecto Joule en los arrollamientos en serie, y ahora sí las pérdidas por contacto en el colector. O sea, ya no consideramos en la parte del rozamiento de las escobillas, sino que ahora vamos a considerar las pérdidas eléctricas, digamos así, porque estas solamente se van a presentar cuando estemos en carga. Reitero, todo esto es independientemente se trate de motor o de generador. Después, en todo caso, cuando veamos rendimiento, y vamos a ver de que las pérdidas están, lo único que vamos a hacer es cambiar de signo. Analizado esto, empecemos a analizarlo ahora por partes. Dentro de las pérdidas por rozamiento, les mencioné recién de que tenemos las pérdidas en los cojinetes y en el aire. Al girar el inducido se produce un rozamiento en los muñones. El muñón es el sector del eje que está apoyando sobre la parte del cojinete. El cojinete es el soporte buje, más comúnmente conocido, a donde está apoyando, ¿sí? Entonces, al girar hay un rozamiento ahí, y también del cuerpo que gira con el aire que le envuelve. O sea, esto tenemos un cuerpo que está en revolución, hay una interacción con el aire, y esto produce una dificultad, digamos, produce una dificultad para que gire. Estas pérdidas se pueden calcular mediante fórmulas prácticas obtenidas en el laboratorio para distintos tipos de máquinas. O sea, si bien es posible algún análisis en base a algún modelo que podamos construir para cada tipo de ventilador, entonces en la práctica se obtienen a partir de ensayos, digamos así, se determina para la máquina construida, se miden cuáles son este tipo de pérdidas, y sí se pueden separar. Sin embargo, hay algunas fórmulas empíricas que nos van, si todavía no tenemos construida la máquina, nos van a aproximar bastante a cuál va a ser el valor de cada una de las pérdidas. Entonces vamos a tener que estas pérdidas por rozamiento en los cojinetes, lo vamos a llamar PRC, va a depender obviamente del peso sobre el cojinete, o sea, cuán pesado puede ser el inducido. Recordemos de que es un cuerpo que tiene, además de hierro, tiene el inducido, tiene montado sobre el mismo eje el colector, y tiene los devanados. O sea, esto va a incidir en que sea mayor o menor el rozamiento. Va a incidir las dimensiones del gorrón. Gorrón es el nombre técnico, digamos, de la parte del apoyo, el sector del apoyo del eje con el cojinete en sí. Eso se llama gorrón, o también se lo suele llamar muñón.
Va a depender del coeficiente de rozamiento. Este coeficiente de rozamiento tiene que ver con la forma constructiva y el grado de terminación que tenga esto. O sea, obviamente que una superficie pulida va a tener menos coeficiente de rozamiento que una superficie algo más rústica. Va a depender también en muchos casos, se puede utilizar una lubricación, aunque en pequeñas potencias no se pone una lubricación adicional, pero sí con grandes pesos y en grandes máquinas, lo que se hace normalmente es inyectar a presión aceite de modo tal de que estos cojinetes en realidad están como flotando, en realidad ese es el término, flotando sobre una capa de aceite, lo cual disminuye el rendimiento. Esto significa que tenemos que tener una presión de una bomba, esa bomba también me va a ocasionar pérdidas que lo vamos a sumar al van a perjudicar el rendimiento, digamos. ¿Cuál es la velocidad de la parte giratoria? Y cuál es la temperatura de trabajo que tiene esa parte giratoria. Así obtenemos fórmulas empíricas, como les dije, de que van a ser variables de acuerdo a la máquina sea pequeña y mediana, que sean grandes y lentas o que sean grandes y veloces. Así, las pérdidas por rozamiento en el cojinete lo vamos a tener, que como está especificado acá, tenemos la longitud del gorrón, el diámetro del gorrón y la velocidad del gorrón. La composición varía, pero están estos valores donde acá en las máquinas grandes se nos incorpora el peso, que es también importante, ya que estamos hablando de eh, máquinas precisamente que por el hecho de ser grandes van a ser pesadas. Ahora bien, esto es para cojinetes que sean de frotamiento, o sea, los clásicos bujes, digamos. La alternativa es utilizar cojinetes de rodamiento, los más conocidos como rolemanes. Estos pueden ser rodillos, pueden ser rolemanes. En general, hay una fórmula empírica si es este el caso de utilizar cojinetes que no sean de fricción, sino que sean de rodamientos, y esta pérdida de 145 a 150 diámetro del borrón al cubo por el número de revoluciones, y esto lo voy a obtener en bar. Evidentemente que eso es mucho menor la pérdida, digamos, por rozamiento de los cojinetes si utilizo cojinetes de rodamiento que cojinetes de fricción. Por ahí lo que decide esto también es la carga mecánica, cómo lo va a soportar, porque es función los rodamientos, como que se me va reduciendo la superficie de contacto, si bien tengo menos pérdidas, se me va reduciendo la superficie de contacto. También tengo las pérdidas por rozamiento en las escobillas. Recuerden que le decía que esta era la parte mecánica. Y estas pérdidas dependen del coeficiente de rozamiento, que es función del material con que se construye la escobilla. Nosotros dentro de las escobillas vamos a tener dos grandes familias, digamos. Una son las escobillas de tipo grafíticas y la otra de tipo metalografíticas. Las grafíticas esencialmente son de grafito, que es un conductor eléctrico, es más blando, tiene su coeficiente de rozamiento es menor,
pero tienen una limitación que es la densidad de corriente. En algún momento yo en las clases anteriores les comenté de que este rozamiento de las escobillas en realidad es un contacto rozante, entonces nos estamos transmitiendo energía a través de este contacto que es rozante, y tengo que elegir en el colector, digamos así, como estoy rozando. Si pongo uno de grafito, lo que se me va a gastar más es la escobilla, lo cual es bueno en cuanto al mantenimiento, y si pongo una escobilla más dura, se me va a gastar más el colector. Tengan en cuenta ustedes que cuando se gaste el colector, tenemos que detener la máquina, hacer todo un desarme completo, desconectar todas las delgas y volver a conectarlas. Reemplazar las delgas es una cosa lenta, un proceso lento. Entonces, más se gaste si la escobilla. Reemplazar la escobilla no es ninguna... en muchas ocasiones no es necesario que la máquina esté fuera de servicio, sino que como muchas veces se ponen varias escobillas en paralelo, puedo reemplazar las escobillas aún con la máquina en marcha. También en esta pérdida por rozamiento depende de la presión específica, o sea, el esfuerzo que tengo que hacer para que la escobilla esté en contacto, cómo es la superficie de frotamiento, e interviene la velocidad periférica del conector. Dentro de las escobillas vamos a considerar como les decía, las electrografíticas, que son grafito puro, y que me producen una caída de tensión que va a ser igual el conjunto de las escobillas me va a producir una caída de tensión de 2 voltios, mientras que en las metalografíticas, donde tienen grafito normalmente bronce, que es para mucha mayor densidad de corriente, la caída de tensión es menor, y esto significa unos 0,6 voltios. Dentro de las pérdidas absorbidas por el ventilador, esto va a depender del diseño del ventilador en función de la cantidad de calor que tenga que evacuar. Entonces, la cantidad de aire refrigerante suministrada a una máquina debe estar en proporción con las pérdidas que en la máquina se producen y se transforman en calor. A excepción del calor que desarrollan los cojinetes, o sea, esto no está en consideración acá, ya lo consideramos. Todo el resto que se produce en la máquina debe ser evacuado por el aire de refrigeración. La cantidad de aire necesaria se puede obtener mediante fórmulas prácticas, y lo mismo que la potencia consumida por el ventilador. Las pérdidas en el ventilador es aproximadamente un 10%, es 1,1 por el volumen de aire circulante por la velocidad del ventilador elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a hablar de las pérdidas en el hierro. Les planteo recién como que está la inquietud, a ver si en una máquina de corriente continua el flujo tiene un solo sentido, ¿por qué debiera tener pérdidas en el hierro? En realidad es que justamente tenemos un desplazamiento. Fíjense ustedes que si yo tomo acá es simbolizado en este esquema una parte de un sector, digamos así, de la parte del rotor del inducido. Imaginémonos un segmento de este inducido que está en esta posición. En esta posición, las líneas de fuerza salen de los polos inductores y atraviesan el entrehierro, que es esta parte que estoy haciendo, y pasan por los dientes y
llegan a esta parte que es la corona del inducido. En este punto exacto, fíjense de que en este segmento los recorren en sentido vertical a la línea de fuerza. Sin embargo, este rotor está girando. Entonces, un instante más tarde, ese mismo segmento de hierro que consideramos está siendo recorrido de modo horizontal. Y otro instante más tarde, cuando enfrenta el otro polo, se ha invertido el sentido de circulación de las líneas de fuerza. O sea, antes eran entrantes y ahora van a ser salientes. Esto se conoce como una emanación que es giratoria. O sea, en esta condición tenemos un sentido de flujo que va variando, o sea que tenemos una variación del flujo. Esto hace de que se produzcan las pérdidas en el hierro, que obviamente, igual que siempre, van a ser por histéresis y por Foucault. Es por ese motivo de que normalmente, pese a que se trate de una máquina de corriente continua, vamos a tener de que el inducido está hecho por chapas, precisamente para disminuir el efecto. Yo en teoría lo podría hacer macizo, pero ni bien empiezo a analizar esta circunstancia, me cambia la teoría y me dice, no, esto es por las pérdidas, es necesario de que se haga con chapas, ¿sí? Algo muy similar está ocurriendo en los dientes. Fíjese que en los dientes, si bien no vamos a tener la parte de circulación, sí vamos a tener dos efectos en los dientes. Por un lado, a ver si tengo el dibujo acá. Fíjese en los dientes, en los dientes y en la parte de la expansión polar. Vuelvo al dibujo anterior. Acá tenemos la zona de los dientes y esta es la expansión polar, ¿sí? Por una cuestión de aprovechamiento, nosotros tenemos que tratar de que el flujo, e incluso por la propia condición del circuito magnético, el flujo las líneas de fuerza van a intentar circular por el camino de menor reluctancia, y el camino de menor reluctancia es el hierro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vuelvo a la otra figura. Fíjense que cuando el diente está en esta posición, este es el diente, este es la ranura, que esta ranura tiene alojados los devanados. Entonces, por esta se va a producir una concentración de las líneas de fuerza que van a tender a atravesar por el diente. Un instante más tarde, esas mismas líneas de fuerza van a estar en esta otra condición, ya que el diente se va moviendo. O sea que tanto en lo que es la expansión polar como en los propios dientes, vamos a tener una emanación que va a ir alternándose entre espacios y macizos, digamos así. Esto va a hacer de que también en esta zona tengamos pérdidas. Entonces los nombres son emanación alterna e emanación giratoria. Este es el motivo por el cual en las máquinas de corriente continua, normalmente el rotor, y en rigor de verdad, dentro de los polos inductores, solo haría falta que la expansión polar fuera laminada, pero generalmente se lo hace todo laminado por una cuestión de aprovechamiento económico. O sea, hacer es solamente la expansión polar de modo laminado, después me ocasionaría problemas, no problemas, mayores costos al insertarlo a esto con una parte maciza, ya que el cortocircuito para las corrientes se puede hacer de ahí, en realidad se les complica la vida. Entonces, normalmente se hace todo esto, los polos inductores son laminados
y el inducido también. Esto incluye obviamente los dientes. No es necesario y generalmente no se hace de que esto que es la parte de la culata, la parte maciza, la carcasa, la parte externa, sea laminada, porque acá no tenemos ninguna variación. Acá el sentido del flujo es siempre el mismo. En esta zona no tenemos ninguna variación, ni alterna ni giratoria. Entonces, incluso para darle rigidez mecánica, normalmente la culata es de tipo, ya sea de fundición o de hierro forjado. Sí se hacen, como les dije, de chapa, tanto el inducido como los propios polos inductores. Entonces, la razón es esto, que existe esta emanación alterna y esta emanación giratoria que evidentemente no va a producir las pérdidas en el hierro. La frecuencia en un caso es P por N sobre 60 y en otros casos es K por N, siendo K el número de ranuras, digamos, donde va a tener esta frecuencia. Hay pérdidas en los dientes expresadas en vatios por kilo, que es B', que es la inducción aparente en el diente. Ya vamos a ver por qué en realidad esa explicación viene en la unidad que viene, que dependen del volumen de hierro que tenemos, de la inducción aparente y sobre 10.000, y esto me va a dar en vatios por kilo. Y en la corona, acá no hay una inducción aparente, acá es la inducción solamente en la corona, donde lo voy a tener en ambos casos, está elevado al cuadrado esto, donde voy a tener que las pérdidas en las coronas dependen del valor de la inducción, en ambos casos, y del volumen que tengo. Entonces, las pérdidas totales van a ser las pérdidas de hierro, van a ser del diente más la corona, que va a estar en función de la cifra de pérdidas y del peso del diente, del peso del hierro en el diente, del peso del diente del hierro en la corona. Bien, dejo de compartir, anótense para el presente.